Buenas tardes. Bueno, pues con mucha alegría llegamos a la clausura de este curso que hemos querido dedicar a, bueno, pues destacar la relevancia de la familia en lo que es una educación integral de los hijos, ¿no? y de los alumnos también desde la perspectiva de la familia. Por eso pusimos ese título tan hermoso, Introducir en el arte de vivir. Y desde la primera ponencia que estuvo a cargo del profesor José Manuel García Ramos, donde él hizo pues una contextualización y un poner de manifiesto la centralidad de la familia en una educación integral, pues como recordarán hemos ido desgranando. Después la profesora Carravilla, pues aunque el título era Educar en la realidad, ella lo centró mucho desde la realidad que hoy tienen los profesores a la hora de intentar educar a los alumnos en las aulas. Ella, pues de alguna manera, denunciaba el malestar de los profesores al verse pues reducidos a veces a impulsar procedimientos y reducir lo que es la calidad y el introducir en la realidad a cuestiones procedimentales sin llegar realmente a ir a lo fundamental, que es transmitir un sentido en aquello que hacemos como padres o como profesores. Hemos tenido también el privilegio de tener a un gran teólogo, el profesor Pérez Soba, para hablarnos de la familia en la comunicación de la fe. Ciertamente, si la familia no comunica la fe, es muy difícil que esa llama prenda en los niños. Después tuvimos dos ponencias apasionantes, la de la profesora Beatriz de Ancos, hablándonos de educar a través de la lectura, y en su ponencia se ponía de manifiesto cómo si los padres no tienen el gusto por la lectura, difícilmente podrán transmitirla a sus hijos. Y el profesor Arias, bueno, en una magnífica ponencia, pues nos habló de cómo es posible educar en sentido positivo la imaginación, ¿no? el valor inmenso educativo que tiene la imaginación. Y hemos tenido también el privilegio de tener a la profesora Vargas para hablarnos de la educación de los niños con necesidades educativas especiales, en esa ponencia tan rica, no solo de contenido intelectual, sino también de su propia vivencia como madre de una niña con síndrome de Down, ¿no? Bueno, pues fue un privilegio el poder escucharla. Como no podía ser de otra manera, también han estado presentes presente en una ponencia las redes sociales, los entornos virtuales, en fin, toda esa presencia de los nuevos medios a la hora de ver la influencia que tienen en la educación. También hemos querido hacer una breve referencia a cómo la familia tiene que tener siempre, si quiere cumplir realmente su papel como familia, las puertas abiertas, ser hospitalaria para transmitir a los hijos pues esa apertura a los otros en sentido positivo, que es realmente lo que les arraiga y que lo que les fortalece en el desarrollo de su personalidad. Y hemos dejado para concluir lo mejor, ¿no? Que es ciertamente ver el papel fundamental que tienen en una educación integral las virtudes. Y está con nosotros, estaba también el miércoles pasado, que desarrolló una ponencia magnífica hablando de la mujer y la sensibilidad moral, y los que tuvieron la suerte de escucharle, pues asistimos a todo un desarrollo de la riquísima, que yo en gran parte la desconocía, aportación de muchísimas escritoras que están contribuyendo en el debate ético y en el debate educativo. Y hoy el profesor Eduardo Ortiz nos va a desarrollar este tema. Es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia y desde hace muchos años es profesor en la Universidad Católica de Valencia y profesor también en el Instituto Juan Pablo II. Como ya le presentó magníficamente bien Sara la semana pasada, yo simplemente voy a citar algunas publicaciones suyas que tienen pues conexión con el tema que va a desarrollar hoy.
En el año 2004 publicó una obra, La persona completa, aproximación desde la antropología, la psicología y la biología. En el 2005, Verdad e historicidad de la experiencia del amor. Hablar de virtud es hablar también, sin duda, de su fundamento, que es el amor. La familia como espacio privilegiado para la cultura. Pondus meum, amor meus, amor e identidad personal, en la obra de Harry Frankfurt, del 2008. O, por citar una de sus últimas obras, en la prestigiosa revista de los jesuitas, Pensamiento, el artículo Sentimientos morales, amor y libertad, examen desde la propuesta compatibilista de Peter Stransor. Y destacar también que desde hace muchos años viene colaborando o liderando proyectos de investigación en torno al libre albedrío y la responsabilidad moral. Hablar de virtud es hablar también de responsabilidad moral. Nosotros aquí en la Fundación Universitaria muchas veces hemos tenido magníficas conferencias hablando de los valores. Hemos recordado a Hildebrand, hemos tenido aquí muchas veces al profesor López Quintás hablándonos de los valores, pero como saben ustedes, desde los años 80, el libro que citaba en varias ocasiones el profesor Eduardo Ortiz, de McIntyre tras la virtud, y tantos otros libros que se han escrito después, nos indican que el camino es recuperar el discurso sobre la virtud, no para repetir lo que ya dijeron los clásicos, no podemos olvidarlo tampoco, pero hay ahora mismo un panorama apasionante en los estudios de la ética que nos invita a redescubrir otra vez la importancia de la virtud, y qué duda cabe que el lugar donde se nos transmite y se nos enseña a llevar una vida virtuosa o poco virtuosa, si los ejemplos no son buenos, es en la familia. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, no he dicho algo muy importante, y es que está aquí su mujer también, ya que estamos en un curso dedicado a la familia. Y bueno, pues nos va a hablar como profesor, pero nos va a hablar también pues desde lo que es una experiencia vital que da sentido a lo que nos va a transmitir. Pues muchísimas gracias y tienes la palabra. Vale. A ver, sí. Pues buenas tardes y gracias a todos ustedes, a todos vosotros por asistir a esta conferencia. La familia y la educación en virtudes, disculpen el carraspeo, en fin, pero bien, vale, bien. Bueno, en primer lugar, yo voy a hablar, sí, de la familia y la educación en virtudes, vengo a hablar de eso, no de otra cosa. Pero quisiera invitarles a ustedes a que pensáramos en algo que es de andar por casa, podríamos decir, pero que el momento cultural en el que estamos nos obliga a replantear, ¿no? Y es, ¿qué es una familia? Bueno, una familia, los antropólogos del parentesco, los que estudian el parentesco, los tipos de familia, dicen que la familia monógama independiente, la familia, lo que suele entenderse o solía entenderse por familia en Occidente en el siglo XIX y XX, es una pareja casada y sus hijos, viviendo bajo el mismo techo. Es eso, ¿no? Una pareja, un hombre y una mujer casados y sus hijos viviendo bajo el mismo techo, ligados por una serie de lazos, los lazos del amor adecuadamente entendido, aquel que no se reduce a una emoción, a su dimensión afectiva, que la tiene. El amor incluye evidentemente lo emocional, la dimensión afectiva de la naturaleza humana, pero es algo más que eso, el amor que se da en la familia, y no está reñido, por tanto, aunque va más allá del amor familiar, de la dimensión afectiva, y tampoco está reñido el amor en la familia con la idea del esfuerzo o el trabajo, ¿no? Ni con la idea del pacto, O sea, el amor en el seno de la familia, el amor que hemos vivido en condiciones normales en nuestras familias y que vivimos, incluye todo eso, ¿no? La dimensión afectiva, emocional,
pero también la intervención de la inteligencia y la voluntad, el hecho de que el amor conlleva trabajo, conlleva esfuerzo, e incluso que está vinculado al pacto entre personas, ¿no? Porque, bueno, en una familia existen pactos, ¿no? Hay pactos. La familia no está reñida con la idea de la emoción, ni del esfuerzo, ni tampoco del pacto, aunque todo ello esté presidido por el amor, ¿no? Solamente una mentalidad romántica podría extrañarse ante esto, ¿no? La apelación al esfuerzo inherente al trabajo, al cálculo, característico de los pactos o de los contratos, no fastidia la fiesta del amor, todo lo contrario, en el seno de la familia, hablar de pacto, hablar de trabajo y no solo de emociones, permite que la fiesta del amor familiar siga adelante, persista, ¿no? Bien, creo que de momento estoy diciendo cosas que todos más o menos asumimos, voy despacio. El amor toca a todos los miembros del hogar, el amor familiar que se da entre los miembros de la familia en condiciones normales afecta a todos los miembros del hogar y afecta a todas las dimensiones de la naturaleza de cada uno de esos miembros, de la naturaleza humana de cada uno de los miembros del hogar, ¿no? Además, el amor, en principio, el amor vivido en la familia tiene que ver con los miembros de la familia durante todo el tiempo de sus biografías, Pensemos en el amor que hemos vivido o que vivimos en el seno de nuestras familias de origen o de las familias que hemos formado. Es un amor que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas, ¿no? A lo largo de nuestras biografías. No es poco lo que estamos diciendo. Los sociólogos dicen que el amor familiar y la familia vincula y trata como ninguna otra institución lo hace géneros, generaciones y estirpes, las tres cosas. Géneros, varón-mujer, la diferencia sexual, generaciones, padres, hijos, y estirpes, la estirpe paterna, la estirpe materna. Entonces, la familia no es hiperbólico afirmar que es célula básica o raíz de la sociedad. Eso es algo que cuando hoy nos lo encontramos, sinceramente, al hombre, a la mujer de hoy, le resulta manido ya lo hemos oído muchas veces eso, de que es la célula básica de la sociedad, es la raíz de la sociedad, pero si uno se para a pensar, el trabajo en condiciones normales que hace la familia, añado la cláusula en condiciones normales muchas veces, porque ya sé que hay familias que no, ya lo sabemos, pero en condiciones normales el trabajo que hace de articulación en el seno de las relaciones interpersonales y sociales es tremendo, o sea, equilibra la relación entre géneros, generaciones y estirpes, y eso es mucho, verdaderamente es mucho, ¿no? Bueno, de hecho, sí, bien, no quiero citar demasiados nombres, pero ahí están los psicólogos y sociólogos, por ejemplo, Eugenia Scavini, Vittorio Cigoli, Fabrice Hadiadi, el filósofo francés, también tiene esta idea, ¿no?, de que la familia desempeña un papel de articulación entre géneros, generaciones, estirpes. Bueno, de todas maneras, siempre que hablamos de algo que tiene que ver con los seres humanos, tenemos un modelo. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero yo lo veo así. Siempre que intentamos iluminar algún aspecto de la condición humana, lo hacemos desde un ángulo, y ese ángulo es un modelo explícito o implícito. Entonces, al hablar de la familia hoy, todos tenemos algún modelo. Y yo lo voy a decir sin ambajes, mi modelo es la familia cristiana. Vamos a ver, ¿qué da de sí esto? Los antropólogos del parentesco han estudiado todo tipo de parentescos, como decía antes, y reconocen, ahí están las declaraciones a favor de lo que voy a decir de Lévi-Strauss, el gran antropólogo estructuralista, la unión de varón y mujer con hijos que viven juntos bajo el mismo techo, eso es el tipo de parentesco más extendido en la historia de la humanidad. Les diré una cosa, y creo que ustedes lo saben, a lo largo de la historia de la humanidad se han dado todos los tipos de parentesco posibles.
poligamia, poliandria, parejas homosexuales masculinas, homosexuales femeninas, etc. Todos los tipos, todas las variaciones posibles. Pero la más extendida es la unión de varón y mujer con hijos viviendo bajo el mismo techo. Es el tipo de parentesco más extendido. Dice Levi-Strauss, tiene su origen en el matrimonio, está formado por el marido, la esposa y los hijos, nacidos del matrimonio, aunque a veces otros parientes encuentran su lugar cerca del grupo nuclear, y los miembros de la familia están unidos por lazos legales, derechos y obligaciones económicas y religiosas o de otro tipo, y por una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales. Por ejemplo, el tabú del incesto. Por supuesto, dice Levi-Strauss, eso es, y muchos antropólogos, el paso de la naturaleza a la cultura, la salida de la tribu es, y de la familia, de la endogamia, es la obligación de cruzarse con nadie de la propia familia, sino con los de la tribu de enfrente y tal, ¿no? Bueno, bien, eso está ahí, ¿no? Nos dicen los antropólogos del parentesco que la familia formada por varón, mujer e hijos es el tipo de parentesco más extendido. Al lado de eso, ellos reconocen, y está en sus registros estudiado, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido todo tipo de parentescos, y al lado de eso yo invito a mirar en este momento de nuestra cultura occidental, en las sociedades avanzadas en que vivimos, a la familia cristiana. La familia cristiana perdón, no puede reducirse a una de sus encarnaciones históricas. Cuidado, ¿eh? Desde luego, la familia cristiana no se puede identificar con la familia burguesa. Hoy, la familia burguesa decimonónica del siglo XIX y XX, Pierpaolo Donati, el sociólogo italiano estudioso de la familia, dice: hoy muere la familia burguesa basada en la ética privada y de adquisición de la primera modernidad. Este proceso de decadencia de la familia tiene lugar por obra de una sociedad posmoderna, la nuestra, que la asedia a la familia y la reviste de sospechas y paranoias, llegando a negar el hecho de que la familia genere virtudes sociales. Es verdad que la familia es una institución contestada, desde hace mucho tiempo es una institución contestada culturalmente, contestada criticada, revisada, desde la filosofía, desde la antropología social y cultural, desde la sociología, desde la psicología. Se sospecha de la realidad familiar, de tal manera que la familia burguesa, lo que se entiende por familia burguesa, dice este sociólogo, está herida, está irremisiblemente herida. Pero el que la familia burguesa del siglo XIX y XX esté herida no quiere decir que lo esté la familia cristiana. No hay que hacer esa identificación de la familia cristiana con un modelo histórico concreto. Ha habido y hay familias cristianas, presumiblemente las habrá, pero más allá de la Sagrada Familia de Nazaret, ¿quién puede decir que una de las que nosotros llamamos familia cristiana agota el calificativo? Bueno, ¿qué es una familia cristiana? Otra cosa que me gustaría que ustedes, pensaran, ¿no? Una familia cristiana es aquella que reconoce y vive de acuerdo a un modelo antropológico, a un modelo de hombre. El modelo de hombre es Jesucristo, ecce homo, aquí tenéis al hombre. Con mayor o menor conciencia, los miembros de la familia cristiana lo miran a él y se dirigen a él, suplican su auxilio, de él aprenden cómo amar y vivir, por él se dejan transformar. Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, ingresa en este mundo como un hijo. La remisión de su persona y vida a la de su Padre es completa. Es tremendo. En el Evangelio de San Juan se leen varias declaraciones en el capítulo 5, en el 8, en el 12. Jesús repite continuamente: todo lo que yo hago lo he visto donde mi Padre. Jesucristo es muy poco original. Tiene una autonomía muy relativa. Todo lo que hace y dice, lo hace y dice porque así lo ha visto y oído donde su Padre. Resulta sorprendentemente creativo si uno lee el relato de la vida de Jesús en los Evangelios, pero a la vez
si uno atiende a sus declaraciones, resulta ser muy poco original, porque no hace nada que no haya visto y oído donde su padre, eso es lo que él dice, ¿no? Y no parece que estuviera exagerando al manifestarse de ese modo, al hablar de esa manera. Por lo que se refiere a la relación con José y María, el Evangelio de Lucas afirma sucintamente en el capítulo 2 que hasta el comienzo de su predicación Jesús vive sujeto a ellos, vivía sujeto a ellos, dice, a José y María. Y sin embargo esta sujeción no compromete el desarrollo de su identidad personal, porque a renglón seguido avisa el evangelista Lucas que Jesús progresaba en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. A pesar de vivir sujeto, sin embargo, esto no impedía que creciera como ser humano, sino el desarrollo de su identidad personal. Tras su bautismo y la prueba en que consiste el episodio de las tentaciones en el desierto, Jesucristo inicia su ministerio público. Ungido con el Espíritu Santo, dice el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pedro en casa de Cornelio, del centurión romano, ungido con el Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, de acuerdo, puede decir alguno de ustedes, ¿no? Pero más allá de la admiración que despierta en nosotros un modelo como este, o que puede despertar un modelo personal como este, ¿no es un modelo inalcanzable? ¿Qué tiene que ver este modelo? Jesucristo, nada menos, ¿no? El Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, con nosotros, miembros de familias, de andar por casa? Bueno, nos lo enseña, lo que tiene que ver nos lo muestra, nos lo quiere enseñar la continuación del discurso de Pedro en casa de Cornelio. Nosotros somos testigos, sigo citando el texto, nosotros somos testigos, dice Pedro, de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándolo de un madero. A este Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. He terminado la cita, fin de la cita. Bueno, es decir, alcanzado por Cristo, como dice San Pablo, alcanzado por Cristo, el que cree en él empieza a experimentar una transformación progresiva. Estamos pensando, ahora les invito a que miren a una familia cristiana cuyos miembros son cristianos, cristianos no solo de nombre, sino cristianos, viven cristianamente. Bueno, ¿qué les ocurre a estos miembros de esa familia? Bueno, a cada uno de ellos ha sido alcanzado por Cristo, en palabras de Pablo, ¿no? Y ese ser alcanzado por Cristo quiere decir que cada uno de ellos experimenta una transformación progresiva, que los padres de la Iglesia griega oriental llamaban cristificación o divinización, la theosis. El fundamento antropológico de este suceso, yo he sido alcanzado por Cristo, he sido tocado por él, he tenido un encuentro con él. El fundamento antropológico de este suceso es el siguiente: ser alcanzado por él es tener un encuentro con él, un encuentro amoroso, puesto que él es amor, ¿no? Y todo amor comporta una asimilación entre los que se aman. Los que se aman se acaban pareciendo el uno al otro, se unen de algún modo, aunque sea de manera intencional, y acaban pareciéndose el uno al otro. El amante y el amado acaban asimilándose el uno al otro, de tal manera que, se da una asimilación entre Dios y el hombre, entre Cristo y el cristiano, ¿no? Esa asimilación, ¿cómo puede tener lugar? ¿Cómo puede tener lugar entre Dios y un hombre, ¿no? Estamos hablando de cosas un poco, no sé, ¿cómo podemos entenderlas? Bueno, suponiendo que exista Dios, lo estamos suponiendo, ¿no hay una insalvable asimetría o desnivel entre Dios y el hombre? La respuesta de la fe cristiana es que Dios se ha hecho hombre, claro. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Algo patente si atendemos a la historia de la humanidad desde el punto de vista del creyente. Jesús es una figura histórica. Pero entonces parece que
el desnivel entre Dios y el hombre lo salva Jesucristo. Dios en Cristo se ha hecho hombre, pero ¿cómo el hombre llega a ser Dios? Para que se produzca esa asimilación y por tanto ese encuentro. Bueno, estoy simplificando mucho las cosas, pero esa es la pretensión, que el hombre se haga Dios, efectivamente, la divinización o cristificación, esa es la meta de la vida cristiana. Y por tanto que un miembro de una familia cristiana, un miembro cristiano en una familia cristiana ha de tener, hasta llegar a decir como San Pablo, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Eso es vivir anticipadamente el cielo en la tierra, porque de Dios venimos y a Él vamos, y todo fue creado por Él y para Él, dice la carta a los Colosenses. O sea que la relación con Dios, con Cristo, que es una manera de explicar lo que es la vida divina, la vida de un cristiano allí, en el cielo, la vida divina para el hombre, se puede vivir ya anticipadamente en la tierra. Eso es vivir anticipadamente el cielo en la tierra. ¿Y cuánto dura vivir así? ¿Cuánto cuesta vivir así? ¿Cuánto dura? Bueno, pues dura toda la vida, ¿no? La vida cristiana. Entrecruzada por el continuo auxilio divino, la continua intervención divina, algunos de cuyos episodios son la acción, los sacramentos, la acción sacramental y la escucha de la palabra de Dios, y la mayor o menor acogida humana de esa intervención divina. Quizá un icono magnífico de esta relación entre Dios y cada hombre en Jesucristo sea la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María. Bueno, en un marco así, no extrañará la pintura de la moral familiar que Pablo presenta a los cristianos de la iglesia de Éfeso, en los 2 últimos capítulos de la carta a los Efesios. Allí se habla de una moral familiar, y San Pablo dice, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Es la última cita del capítulo 6, versículo 4. Bueno, el hilo conductor de todas estas citas de la carta a los Efesios, de los capítulos 5 y 6 de la carta a los Efesios, donde Pablo presenta el cuadro de la moral familiar cristiana, el hilo conductor es el amor cristianamente entendido. Vivid en el amor como Cristo os amó, dice también. O sea, amar como Él amó. La dialéctica de la donación cristiana, que es recibir la vida divina en Jesucristo, mediante su Espíritu, recibirla, cada miembro de la familia, y entregarla a Él, a Jesucristo y a los demás, en una jerarquía de amores y preferencias en la que Jesucristo, Dios, ha de ocupar el primer lugar. Ha de ser el primero, luego los familiares, los amigos, hasta los desconocidos y hasta los enemigos. Porque está también eso, ese nuevo amor que introduce Jesucristo, un nuevo tipo de amor sorprendente, que es el amor al enemigo. Los verbos que aparecen en el texto reseñado de los capítulos 5 y 6 de la carta a los Efesios, los verbos someterse, amar, entregarse, obedecer, no exasperar, formar, y las apostillas que acompañan a esos verbos, en el temor de Cristo, como al Señor, como Cristo en el Señor, según el Señor, hacen referencia a unas relaciones interpersonales traspasadas, lo vuelvo a repetir, por el amor cristianamente entendido. Se trata de amar como Jesucristo amó, y Él amó a su Padre, a Dios Padre sobre todas las cosas, y amó a sus prójimos perdonando sus incomprensiones y torpezas y hasta la hostilidad y crueldad para con su persona. Vuelvo a repetirlo, con Jesucristo aparece un nuevo tipo de amor en el mundo, que es el amor al enemigo. Aquel amor que ningún ser humano ha sido capaz de idear o imaginar jamás, el más sorprendente de todos. Desde luego, amar así está abierto solamente a quienes participan del Espíritu de Jesucristo, aquellos en quienes ha comenzado esa obra de transformación en Cristo, cuyo pistoletazo de salida es la conversión.
un cambio de mentalidad y de vida en el que el cristiano no deja de estar empeñado, por cierto, a lo largo de toda su existencia. La conversión no es de un día, es para todos los días, es necesaria todos los días. Bueno, vivir amando así es imposible para un ser humano sin el sostén de la referida asistencia divina. ¿Por qué me he detenido en este cuadro? Disculpen el trazo grueso y no detallado, pero tengo el tiempo que tengo, en este cuadro de la familia cristiana. Porque por el enraizamiento de nuestra cultura occidental en la tradición judío-cristiana, la familia cristiana ha estado y está a la base del tipo de familia que unos y otros hemos vivido contemporáneamente, ¿no? Yo creo que sí. O sea, la familia cristiana, esta familia, de la que acabamos de dar los rasgos más generales, está a la base de la familia que hemos vivido más o menos todos en las sociedades occidentales avanzadas. Entonces, esta familia, a lo mejor nuestras familias no han sido muy cristianas, o no han sido cristianas, pero la familia cristiana, el modelo cristiano de familia, estaba a la base de nuestras familias, de las familias de la mayoría de los miembros de las sociedades occidentales avanzadas. Y estaba a la base como un humus, ¿no? Como un terreno abonado, ¿no? Hoy este humus está en entredicho. Es evidente, no les descubro nada nuevo, ¿no? Sin embargo, pues recordemos una vez más el truismo, la verdad de Perogrullo, ¿no? Nuestras vidas suelen tener lugar en el contexto de una familia. Los seres humanos venimos al mundo en condiciones normales gracias al abrazo íntimo de un hombre y una mujer. A ellos, a nuestros padres, debemos los cuidados y el acompañamiento que han conseguido el que alcancemos una estatura humana más o menos adulta, ¿no? La experiencia de comunión interpersonal vivida en el momento de nuestro ingreso en el mundo y en esos primeros años, tan decisivos para nuestra identidad personal, suministran, creo yo, el fin mayéutico, dice un filósofo norteamericano, de nuestras vidas, el fin último. ¿Qué queremos vivir? Lo que ya hemos vivido, esa experiencia de unión interpersonal es vivida en el momento del nacimiento y en los primeros años, en que nuestros padres nos acompañaban, nos cuidaban, nos educaban, ¿no? De algún modo queremos volver a vivir aquello que hemos vivido ya, a distinto nivel según el tipo de persona, según las personas que tenemos delante. No pretendemos con todas las personas el mismo tipo de unión, evidentemente. En cualquier caso, formemos por nuestra parte una nueva familia o no. Venimos todos de una familia, pero a lo mejor no todos hemos formado una familia a nuestra vez. Nuestras vidas suelen desarrollarse vinculadas a nuestras familias de origen. Así ha ocurrido también a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, en el seno de nuestras sociedades occidentales avanzadas. Pues bien, en los años en que la educación es más explícita, los de la infancia, adolescencia y juventud, aprendemos una serie de virtudes que nos marcan de un modo definitivo y quizá también decisivo. Como acabamos de esbozar las líneas maestras de la familia cristiana, y antes aún lo que entraña que los miembros de la familia cristiana asuman la relación con su modelo antropológico, la persona de Jesucristo, hemos de preguntar cómo ocurre la educación en virtudes en el seno de la familia cristiana. No pretendo agotar el tema, pero bueno, las virtudes son inclinaciones estables a desear bien, a pensar bien, a obrar bien. Quien tiene virtudes tiene disposiciones bien arraigadas o atrincheradas a llevar una vida feliz. Y la primera y principal virtud que la relación con Cristo desarrolla en quien la mantiene es la caridad. Tomás de Aquino la caracterizó acertadamente como la amistad con Dios. Eso es la caridad. Si todo amor y la amistad es un tipo de amor, trae consigo la mutua modificación de los que se aman, quien tiene caridad ha sido modificado en una cierta medida por Dios y por tanto ama como Él ama, ama como Dios ama, en una cierta medida al menos, ¿no?
en aquella en que ha acontecido aquella transformación del amado, el hombre, en el amante, Jesucristo. Quien tiene caridad a la vez no puede dejar de tener fe y esperanza. Junto a estas virtudes teologales, el creyente recibe del cielo una participación en los dones del Espíritu Santo. Es un tema no menor en la arquitectura de la vida cristiana, porque los dones nos auxilian en el momento en que llegamos al límite y ya no podemos más. Semejante armazón moral espiritual alienta, por supuesto, la aparición de toda una serie de virtudes intelectuales y morales. Virtudes intelectuales como el hábito de los primeros principios especulativos y morales. No me quiero detener mucho en esto, pero al menos lo cito. Y ahora extraigo una conclusión práctica. La sabiduría también. Las virtudes intelectuales clásicas eran el intelecto y la sindéresis, es decir, las personas que tienen una cabeza bien amueblada, como decimos ahora, una cabeza bien formada, tienen virtudes intelectuales, piensan bien, tienen una buena formación intelectual, conocen los primeros principios de la filosofía y de la teología y también de la moral. Por ejemplo, hay que hacer el bien y evitar el mal. Por ejemplo, los preceptos de la ley natural, algunos de los cuales hoy están en entredicho, como el segundo, el que hace referencia a la unión varón y mujer y el cuidado de la prole. Eso en la antropología y en la ética clásicas estoy pensando, no solo en Santo Tomás de Aquino, estoy pensando en el Digesto de Justiniano, que recoge algunas de las más representativas intervenciones de los jurisconsultos romanos. Ahí se habla de unión macho y hembra y cuidado de la prole. O sea, bueno, este tipo de fundamentos teóricos y prácticos, la ética clásica consideraba que los tenía el que tenía una, como decimos hoy, cabeza bien amueblada, ¿no? También quien tiene una buena formación intelectual y tiene virtudes intelectuales tiene sabiduría. Sabiduría es el hábito de llevar las cosas a sus últimas causas, a la raíz, a sus primeros principios y causas últimas. Igual que el hábito de las ciencias, que es el respetar la autonomía de cada ciencia. Eso es otra cosa muy importante, porque vivimos en una cultura, en la universidad, cada tanto aparece, y en el mundo intelectual en general, quien quiere hacer un reduccionismo, reducir todas las ciencias a una, o a unas pocas. En este momento están muy de moda las neurociencias, ¿no? Entonces hay que hacer neuroteología, neuroética y neurotodo. La neurociencia es un conjunto de disciplinas, no una sola, importantísima y que avanza primorosamente, pero reducir todas las disciplinas a ella, eso es no tener una virtud intelectual que los clásicos llamaban la virtud de las ciencias, que es el reconocer que cada disciplina tiene su autonomía. Bueno, quien está dotado de estas virtudes hace gala en su pensar y obrar de la disposición, por ejemplo, a ir a la raíz de los temas tratados, en el ámbito teórico y en el práctico. O sea, hay personas que cuando tratan un tema, el tema político, por ejemplo, que está tan de moda ahora, en vez de quedarse en si llevan corbata o no llevan corbata, intenta ir a la raíz del problema que tenemos planteado, aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Llevar las cosas a la raíz y no quedarse exclusivamente en la superficie de las cosas. Además, quien tiene una buena formación intelectual, tiene virtudes intelectuales, respeta los niveles del conocimiento y su progresión. Hay unos primeros principios, unas premisas, unas conclusiones. Quien tiene virtudes intelectuales está alejado del veneno de las ideologías. Las ideologías son sistemas cerrados de ideas, no admite la discusión. El comunismo es un sistema cerrado de ideas, una ideología. El fascismo, la ideología de género, son sistemas cerrados. Eso sí es dogmatismo en el sentido que la calle da al término dogmático, ¿no? En el sentido vulgar, que no es el riguroso del término dogma. Bueno, entonces, quien tiene virtudes intelectuales está alejado del veneno de las ideologías y del poder de los prejuicios,
y del influjo también de la banalidad. De la banalidad. La superficialidad está reñida con la felicidad. Hay varias cosas que obstaculizan el ser feliz, y una es la superficialidad. No se puede estar siempre llevando las cosas a sus últimas raíces, a sus últimas causas y primeros principios, ¿no? No se puede ir siempre a la profundidad de las cosas. En la vida de una persona ha de haber tiempo para pues pasear sin rumbo, quiero decir, para divertirse y disfrutar sin más. Pero llega el momento en que uno ha de traspasar la superficie de las cosas e ir a la raíz. Si no lo hace, si está apresado en lo que un filósofo contemporáneo llama el nihilismo banal, pues no tiene una vida lograda, es imposible, una vida feliz, una vida buena. Bueno, en cuanto a las virtudes morales, el que vive la caridad, en alguna medida, participa de la prudencia, la recta medida de lo que se ha de hacer para actuar virtuosamente en cada situación concreta de nuestra vida. La virtud de la prudencia cada una de estas virtudes merece una conferencia o un ciclo de conferencias, porque hay muchos equívocos, muchos malentendidos sobre las virtudes. Por ejemplo, se dice que la prudencia, mucha gente piensa que la prudencia es nadar y guardar la ropa. O sea, el hombre prudente es hombre que no se moja. Y eso no es la prudencia, eso no es la sabiduría práctica, tal y como Aristóteles, la frónesis aristotélica de la Ética Nicómaco, no es eso. O Tomás de Aquino habló de la prudencia, ni mucho menos. El hombre prudente es el hombre que hace siempre lo que es mejor hacer en cada situación, y a veces lo que es mejor es arriesgar la vida. Y eso no es nadar y guardar la ropa. O sea, el hombre prudente es el hombre que hace lo que se ha de hacer en cada situación para actuar virtuosamente. Si la condición suficiente de la prudencia es el ejercicio efectivo de un juicio determinado según la situación concreta en que se halla el agente, el hombre prudente no tiene un recetario, no hay recetas en la vida moral. Sabemos que hay cosas que no hay que hacer nunca, pero en la vida moral no hay recetas. ¿Cómo he de dar yo esta conferencia? Pues no lo sé hasta que no venga aquí, no les vea a ustedes, no sé. Ya veremos, yo me he preparado, me lo he trabajado, me lo he pensado, pero ¿cómo he de tratar yo a quien? Pues ya veré cuando llegue la situación cómo me he de comportar, ¿no? Si yo soy prudente, emito un juicio en virtud del cual trato de entender, de captar los detalles de la situación en la que estoy y de obrar en consecuencia. Esa es la condición suficiente de la prudencia, pero para ser prudente hacen falta la condición necesaria, hacen falta una serie de requisitos: el respeto a la ley natural, a los preceptos de la ley natural, rapidísimamente, la tendencia a conservar la vida humana, la tendencia a la unión con un miembro del otro sexo y el cuidado de la prole, y ahí está la familia, la raigambre natural de la familia, lógicamente, del matrimonio y la familia, y la tendencia a vivir en sociedad y a conocer la verdad en cualquier orden de nuestras vidas. Esos son los preceptos, los grandes preceptos de la ley natural. No hay prudencia sin respeto a esos preceptos de la ley natural. Como no hay prudencia sin una cierta medida de justicia, de fortaleza y de templanza. Aristóteles decía que la templanza es la salvaguarda de la prudencia, ¿no? Bueno, estas virtudes en quien tiene caridad están en alguna medida. La justicia como hacer lo que hay que hacer en la distribución de bienes, la fortaleza como firmeza para permanecer en el bien de la razón. A veces para alcanzar algunos bienes hace falta firmeza, porque está amenazado su logro, igual que templanza, el control en el ámbito de nuestra afectividad, en el ámbito de la comida, de la bebida, de la sexualidad. La templanza templa nuestras emociones, aumentándolas contra la apatía o disminuyéndolas contra la impulsividad o la temeridad, ¿no? Bueno, a todas las virtudes morales e intelectuales habría que añadir las anejas a ellas, que son muchas, las que las acompañan y las que proceden de su combinación. De todas maneras, yo quiero subrayar rápidamente que en el cristiano
la humildad es el cimiento del edificio espiritual, dice Tomás de Aquino. La humildad es la virtud que está a la base de todas. ¿Por qué? Porque aunque la caridad sea la más importante, pero la humildad está a la base de todas, porque la humildad hace al hombre sumiso para recibir el influjo de la gracia divina, dice él, eliminando la hinchazón de la soberbia. Bueno, no solo eso, sino que la persona humilde es una persona vulnerable, en el mejor sentido del término. La persona humilde aprende. Sin humildad no habría proceso educativo, sería imposible. Los niños tienen normalmente más humildad que los adultos y por eso aprenden más rápido, porque están más a la escucha, están más pendientes de lo que se les dice, aunque también se dispersen y se distraigan, pero están más receptivos. A medida que uno crece, pues se hace difícil, ¿no? Se encierra y se hace difícil esa vulnerabilidad, quizá debido a la desconfianza o quizá debido a los prejuicios. Venir a una conferencia es un síntoma quizás de cierta humildad, porque hay que escuchar. Quizá quien está abierto a la influencia de la gracia está abierto también a la influencia de otros, como acabo de decir, de lo que proviene, de las enseñanzas que provienen de otros miembros de la familia, lógicamente, de los demás miembros de la familia, especialmente los progenitores. Bueno, y ahora parece oportuno preguntarse, ¿hasta qué punto pueden crecer todas estas virtudes en el fiel cristiano? ¿Hasta qué punto puede ser cristiano un cristiano o cristiana una familia cristiana? La respuesta es que no hay límite en cuanto al crecimiento virtuoso de un cristiano o de una familia cristiana, porque la medida de las virtudes cristianas es su héroe moral o modelo moral, que es Jesucristo. En la medida en que la relación interpersonal entre Cristo y el creyente tiene lugar, puede esperarse una variación en su configuración virtuosa, a más o a menos, la medida en que se dé, presumiblemente a más. Bueno, depende de la calidad, del tipo de esta relación, de cómo sea esta relación. ¿Qué decir de una familia a cuya base, porque algunos de ustedes a lo mejor están pensando, y si no lo han pensado, pues lo someto a su consideración, bueno, ¿y las que no son cristianas qué? ¿Qué decir de una familia que no es cristiana, a cuya base, sin embargo, se halla la tradición judeocristiana, el modelo cristiano de familia? ¿Cómo alcanza virtudes? ¿Cómo alcanzan virtudes sus integrantes? Bueno, las virtudes se alcanzan siempre, lo he dejado caer antes, pero ahora lo digo explícitamente, las virtudes se adquieren siempre mediante un proceso de transferencia, a partir de un modelo personal, al que se estima y obedece. Todos tenemos tendencias a adquirir virtudes, pero esas tendencias o semillas de virtudes, decían los clásicos, se desarrollan en la medida en que tenemos a nuestro alrededor modelos personales virtuosos, personas virtuosas, nuestros padres, nuestros progenitores, son imitados por nosotros en un proceso que los psicólogos llaman transferencia, se produce una transferencia de comportamiento, ¿no? Estimamos y obedecemos a la vez a alguien, ¿no? Y de esa manera se desarrollan, pueden desarrollarse nuestras virtudes gracias a ese modelo personal que tenemos delante, relativamente virtuoso, nuestros padres, nuestros tutores, nuestros maestros. Ellos hacen fecunda nuestra receptividad y nos hacen capaces de recibir bienes durante los primeros años de nuestra vida. Es un proceso educativo en el que la pertenencia, que es algo muy importante que los seres humanos adquirimos gracias a la realidad familiar, gracias a formar parte de una familia, todos pertenecemos, todos sabemos lo que es la pertenencia, pertenecemos a algo, ¿no? Desde luego a nuestras familias, ¿no? Bueno, en este proceso educativo la pertenencia abre la puerta a la propiedad y a la responsabilidad. Gracias a el vivir en una familia, al pertenecer a una familia, los niños en los primeros años de vida, sobre todo de los 3 a los 6 y antes también, empiezan a decir esto es mío, a adquirir el sentido de propiedad y a descubrir los límites de la propiedad y también, por tanto, la responsabilidad. Aprenden
a no quitar las cosas del hermanito, y si las quita las devuelve, a someterse a una disciplina, etc. También quienes forman parte de una familia cristiana aprenden esto, evidentemente, ¿no? Bueno, vistos desde la perspectiva de la familia, estos sustantivos, pertenencia, propiedad, responsabilidad, muestran su raigambre concreta. Son grandes palabras, pero tienen una encarnación concreta en las vidas de las familias, en condiciones normales. Bueno, y sobre el trasfondo del aprendizaje de lo que es la propiedad, la responsabilidad, los seres humanos aprenden, los miembros de una familia, no necesariamente cristiana, aunque que tiene detrás ese modelo que es la familia cristiana, solían aprender y suelen aprender las virtudes de la confianza, de la esperanza, de la confianza. Se aprende a desconfiar. Pero también aprendemos a confiar después de haber desconfiado. Los niños se fían, naturalmente los niños se fían, confían, por eso es tan delicado, hay que estar vigilándolos, claro, porque los niños se fían, los niños se dejan querer por quien sea. Entonces luego aparece la desconfianza, pero luego aprenden lo que es la confianza después de una crisis. La esperanza también, la esperanza, el hecho de que hay posibilidad, a veces las cosas parece que van mal y que van a ir a peor, irremisiblemente a peor, pero no lo sabemos. En la familia descubrimos que hay sorpresas a mejor, no solo a peor, a mejor, ¿no? Hay novedades, de tal manera que eso nos enseña a mirar el futuro con un cierto optimismo o con esperanza. En condiciones normales en las familias se aprende lo que es la esperanza, no estoy pensando en la virtud teologal ahora. La reciprocidad, la cooperación o la justicia, la lealtad, todas esas virtudes se aprenden, dicen los expertos, en el seno de la familia, sea esta una familia cristiana o no lo sea. A la base del aprendizaje de estas virtudes y de la educación en virtudes en la familia está el corazón de lo familiar, que dicen los expertos ahora que es la generatividad, el generar. Una familia cumple su misión si genera vida, en todos los sentidos del término, no solo en el biológico. De hecho, dice un experto, quien sabe situarse en una genuina perspectiva familiar, piensa por generaciones, ve la sucesión de las generaciones y sabe ser generativo. O sea, una familia ha cumplido su misión si consigue que sus miembros quieran generar. A lo mejor no lo consiguen, pero al menos que quieran generar humanidad, ¿no? A su vez. Y se piensa de manera familiar cuando se piensa de manera generativa. Cuando no se piensa así, hay que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué qué ha ocurrido para que no se piense así, ¿no? Bueno, para que todo ello tenga lugar, hace falta que la familia llegue, dice un pensador contemporáneo, a un nivel de reflexividad o autoconciencia que hoy no es de recibo. Yo creo que la situación en la que estamos, no sé qué les parecerá a ustedes, pero la familia está llamada a no vivir dejándose llevar. ¿Cuándo ha bastado, a lo mejor alguno de ustedes me dice, ¿y cuándo ha bastado la inercia cultural para hacer una familia, el dejarse llevar? Yo me dejo llevar por el ambiente y así construyo mi familia. ¿Cuándo ha sido eso posible? Pues a lo mejor quizá nunca, pero yo creo, da la impresión al menos de que hoy menos que nunca. Hoy menos que nunca, da la impresión, ¿no? Ahí está la institucionalización del individualismo. Vivimos en una sociedad y en una cultura que nos empuja, dicen los sociólogos como Ulrich Beck o Anthony Giddens, y aunque no lo digan es así, se nos empuja al individualismo, ¿no? Y
y sin embargo la familia subraya algo que está en la identidad de las personas, en el corazón de la identidad personal, que es la naturaleza relacional. Las personas somos seres en relación, eso se ve muy bien en la familia. Sin embargo, vivimos nuestra cultura nos empuja a estar en una esquina delante de un ordenador trabajando una serie de horas, a hacer muchas cosas solos, de manera aislada. De manera aislada. A la vez, dice Zygmunt Bauman, el famoso sociólogo polaco, vivimos en una sociedad en la que se difunde cada vez más un tipo de relaciones interpersonales líquidas. Las relaciones interpersonales tienen poca consistencia, y también las familiares. Es fácil romperlas ahora, ¿no? Entonces, bueno, si a eso le unimos el constructivismo, que es un ismo que está presente en las ciencias humanas, la persona se construye, la familia se construye, no importa la naturaleza, lo importante es la cultura, hasta la sexualidad se construye, no es lo natural, lo decisivo, ni lo significativo siquiera en el ámbito de la sexualidad, es lo que construimos o elegimos. Si al individualismo, a la extensión de las relaciones interpersonales de naturaleza líquida, unimos este constructivismo en el ámbito del parentesco, es decir, toda familia es construida en función de nuestros deseos, sean estos los que sean, y la administración ha de amparar eso, ese experimento. Bueno, pues no es extraño que volvamos a lo que Platón se planteó, pero de una manera mucho más virulenta. Platón ya habló de la posibilidad de construir una ciudad sin familias, porque la familia introduce, de las muchas objeciones que han hecho algunos filósofos o los filósofos a la familia, hay una que se repite continuamente, y es que la familia introduce particularismo. O sea, la familia introduce injusticia en la sociedad, porque lo que dedicamos cada uno de nosotros a nuestros hijos, lo podíamos dedicar a más jóvenes, y sin embargo hemos puesto toda la carne en el asador por 2 jóvenes, 3 jóvenes, 1 joven, por nuestros hijos, ¿no? Entonces todas esas energías podíamos haberlas canalizado de una manera más equitativa. Entonces al igualitarismo le parece que la familia introduce una perspectiva particularista, idiosincrásica, dicen los anglosajones, indeseable en el mundo social y político. Por eso, uno de los grandes filósofos morales del siglo XX, John Rawls, en su teoría de la justicia se plantea, ¿habría que abolir la familia? ¿Habría que eliminarla? Rawls al final dice que no, pero la pregunta es tremenda, porque sobre una realidad natural es sobre lo que no hay que hacer preguntas. Aquello sobre cuya existencia no hay que preguntar, porque es gracias a lo cual preguntamos. Es como Descartes, que dijo, no sé si existen los demás. Ah, ¿no? Esa pregunta, ¿cómo la responderían? ¿Qué cara pondría su madre cuando escuchara esa pregunta? Si la tomara de una manera, bueno, pues no retórica. Sin embargo, John Rawls ha planteado en su teoría de la justicia, debe abolirse la familia, y hay filósofos como Véronique Muñoz Dardé, algunos filósofos y sociólogos inspirados en la obra de Rawls, que proponen efectivamente la familia ha de ser abolida, porque introduce un factor de desigualdad indeseable, ¿no? Bueno, por eso he dicho antes que hoy, parece que hoy, menos que nunca, desde el punto de vista cultural, no basta la inercia para hacer familia, no basta el decir, ay, nos hemos enamorado, nos vamos, nos casamos, tenemos hijos, y nada, ya con nuestra formación conseguiremos un trabajo y formaremos una familia, así de cualquier manera. No, no, parece que hoy formar una familia, siempre, pero sobre todo hoy, pide un nivel de reflexividad y de autoconciencia, de virtud intelectual importante. Es una aventura maravillosa, pero pide una formación y una firmeza notables, ¿no? Porque estamos en el seno de una cultura que ha debilitado el vínculo conyugal y asistimos a una crisis de la nupcialidad muy importante, lo cual, dicen algunos expertos, es el fin de un ciclo breve, relativamente breve, de la sociedad occidental, que ha durado un siglo, más o menos, de 1870 a 1970,
de 1870 a 1970, la época de oro del matrimonio, porque hasta 1870, hasta el final del siglo XIX, el matrimonio representaba, al menos en la historia del Occidente medieval y moderno, un fenómeno no tan frecuente, de tal manera que la caída de los matrimonios en los últimos 30 años, por ejemplo, es más bien un retorno al pasado, no es un fenómeno nuevo. O sea, hay supuestos progresismos que son vueltas atrás, en realidad. Nil novum sub sole, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, al final. Bueno, es urgente, estoy al final de mi intervención, una sociedad amiga de la familia y una cultura de los derechos de la familia. Algo así nos inclina la búsqueda persistente de algo que necesitamos las personas, y es unidad de vida. La biografía, unidad de vida. Nuestras vidas están enhebradas por un hilo conductor, han de manifestar una unidad, de tal manera que podamos narrar. El hombre es un animal que cuenta historias, dice un filósofo contemporáneo, y fundamentalmente una historia, la historia de su biografía. Oye, ¿quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Cuéntame tu vida, ¿no? Y contamos una historia que tiene un hilo conductor, que enhebra los distintos acontecimientos de nuestra biografía, ¿no? Entonces, ¿cómo dar con esa unidad de vida al margen de la familia? Yo no creo que sea posible. La familia ayuda a tener ese hilo conductor, ese hilo rojo que enhebra los distintos sucesos o acontecimientos de nuestra vida. Y es fundamental es fundamental el respaldo a la familia hoy, porque ayuda a no perder ese hilo conductor. En el seno de una cultura como es la nuestra, que tiene no solo sombras, sino también luces, pero que nos empuja, sin duda alguna, a perder ese hilo conductor. Un síntoma de ello es la famosa dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, ¿no? O sea, tenemos un sistema económico que nos impone unos horarios laborales que hacen difícil el que uno organice su vida familiar y su vida laboral. Y eso hace sufrir. Y hay que luchar porque no sea así, hay que luchar por conciliar sin duda alguna, ¿no? No es descabellado suponer que a todo esto, al respaldo que necesita la familia, al construir una sociedad amiga de la familia y una cultura de los derechos de la familia, no es descabellado suponer que a todo esto pueda ayudar la escucha cuidadosa para con las familias que atienden a los más débiles, a los dependientes. Esas familias nos facilitan no pasar por alto una verdad muy profunda sobre nuestra naturaleza, que es que somos seres interdependientes. Animales racionales dependientes, como reza el título de una obra de un filósofo contemporáneo. En realidad, esta atención a las familias que tienen dependientes y a cómo atender a cómo tratan a los miembros dependientes que no producen y consumen, sino que fundamentalmente consumen, pero en realidad ayudan al desarrollo moral y personal de todos los miembros de la familia. En realidad, el atender a estas familias, yo creo que es un remedio de la virtud de la misericordia. Dice Santo Tomás, entre todas las virtudes que hacen referencia al prójimo, la misericordia es la más excelente. Dice él, bueno, en la misericordia hay una pena de tal naturaleza, o una compasión de tal naturaleza por el sufrimiento de la persona que tenemos al lado, que se entiende, la pena lleva a vivir, ves la pena del otro y la entiendes como tuya, como propia, de modo que intentas remediarla como remediarías una pena tuya, un sufrimiento tuyo, ¿no? Bueno, quizás sea a partir del reconocimiento del papel de la misericordia como una familia de raíces cristianas, no solo una familia cristiana, sino una familia que tiene a la base la tradición judeocristiana, pueda recuperar, por ejemplo, el papel del perdón.
sin el cual la convivencia entre los miembros de las familias está severísimamente amenazada. Sin el perdón, las familias no pueden marchar adelante, los miembros de la familia, ni tampoco en realidad las personas podemos llevar una vida buena, una vida lograda. Todo ello en el marco del respeto por los distintos tipos de amor que se entrecruzan en la familia, el amor conyugal, el del hombre y la mujer, del padre y la madre, el amor paterno-filial, materno-filial, el amor fraternal. En la familia se cruzan varios tipos de amor y uno aprende la gramática, la sintaxis y la semántica del amor en el seno de la familia. Y el amor es el núcleo de la identidad de las personas. Es una razón metafísica y antropológica para respaldar a la familia. Pero no estará a la base, de todas maneras, de la regeneración de las virtudes en el seno de cualquier familia y de la educación en virtudes, como reza el título de esta conferencia, el reconocimiento de la importancia de la virtud de la religión. El objeto de la religión es la reverencia al Dios único por una sola razón, dice Santo Tomás, la de ser primer principio de la creación y gobierno de las cosas. Bueno, y otros, no solo Tomás de Aquino, otros filósofos contemporáneos, de tal manera... ¿Sí? ¿Vale? Perdón, pero se ha ido esto. Bueno, la religión ha sido presentada clásicamente como una virtud, una parte de la virtud de la justicia. La falta de religión, la falta de reconocimiento del Creador por parte de la criatura es, entre otras cosas, así lo presentaba la antropología y la ética clásicas, eso es una injusticia. Siendo como somos criaturas, ¿no debemos al Creador el reconocimiento de su existencia? Yo creo que el eclipse de Dios es algo a revisar en nuestra cultura contemporánea. El eclipse de Dios, como dice el arzobispo de mi diócesis, citando a Martin Buber, don Antonio Cañizares, ustedes conocerán, él habla mucho de este tema, pero es verdad. Yo creo que el eclipse de Dios es un tema que hay que revisar en la cultura contemporánea por parte de creyentes y no creyentes, y está vinculado a la educación de las virtudes en el seno de la familia. Es este eclipse de Dios, el tema de Dios, el más significativo de esos grandes temas, de espaldas a los cuales no cabe una vida lograda para los seres humanos. Sin plantear ese tema en profundidad no es posible una vida lograda, una vida buena para los seres humanos. Y por tanto, eso afectará a la vida de la familia y a la educación en virtudes en el seno de la familia. La ausencia de este tema en nuestro discurso y en nuestras vidas parecía que iba a traer nuestra definitiva mayoría de edad. Ahora sin Dios vamos a ser definitivamente hombres, seres humanos, adultos, ¿no? Decían el pensamiento ateo del siglo XIX fundamentalmente y el agnosticismo del siglo XX. La ausencia de Dios parecía que iba a traer nuestra definitiva mayoría de edad y con ello una liberación acabada de la naturaleza humana, ¿no? Una liberación completa. De la mano del hedonismo psicológico que acompaña al cada vez más precario estado del bienestar, en realidad la ausencia de Dios está alimentando una vida dramáticamente superficial entre nosotros. Está alimentando la superficialidad, creo yo, la cual está reñida con una vida dotada de sentido, con una vida buena, con el buscar una vida buena, que eso es una vida buena o una vida feliz, buscar una vida feliz, una vida auténticamente feliz y buena, ¿no? Salgamos, por tanto, cuanto antes de una existencia así de inauténtica, una existencia de espaldas completamente al tema de Dios, una existencia que asume el eclipse, una existencia humana que asume el eclipse de Dios sin más. La familia, comunidad de ser, como la llamaba Karol Wojtyla, sin la que, desengañémonos, no es posible obtener el bien común. La familia, comunidad de ser, necesita con urgencia volver a plantearse este gran tema de Dios y la virtud que le acompaña, que es la religión, una parte de la virtud de la justicia. Bueno, eso es todo, gracias.